Entre el bullicio de la vida diaria existe un silencio ensordecedor que acompaña a millones de personas atrapadas en la batalla interna de la salud mental. La batalla es silenciosa. Las heridas no son visibles, pero generan cicatrices sumamente profundas que hieren el alma. La salud mental, ese espectro intangible, ha emergido como uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo. Afecta a individuos de todas las edades y estratos sociales. Mientras las cifras aumentan y los diagnósticos se multiplican, nos enfrentamos a una realidad ineludible. Detrás de cada rostro hay una historia no contada, una lucha encubierta que clama por ser reconocida. Cuando es un cuadro clínico, la ansiedad aparece, como en la depresión, por ejemplo, que también hay muchos casos últimamente, de la nada. Y la gente no sabe eso y entonces no comprende. Entonces una persona se puede poner ansiosa de la nada. No hay ningún factor externo que lo lleve a que tenga ansiedad o depresión, sino que aparece de la nada. La psicóloga Brigitte David tiene amplia experiencia en programas y proyectos sociales. Conoce de cerca que vivimos en una sociedad que busca esquivar, invisibilizar un problema que afecta cada vez más a miles de personas. La salud mental no solamente es problemas psicológicos, cuadros clínicos, sino es el bienestar mental. La Organización Mundial de la Salud, OMS, estima que 1 de cada 4 personas alrededor del mundo tendrá un trastorno mental a lo largo de su vida. La mente se convierte en un campo de batalla que a menudo son luchas combatidas en soledad. Los problemas de salud mental se presentan de formas variadas como devastadoras. La depresión sumerge a las personas en abismos de tristeza indescifrables. La ansiedad las encierra en prisiones en el que impera el miedo de manera constante. La esquizofrenia distorsiona la realidad, crea un mundo paralelo lleno de voces y visiones que solo el afectado puede percibir. Los trastornos de la conducta alimentaria, como la anorexia y la bulimia, a menudo llevan a complicaciones físicas severas e incluso pueden ser fatales. Cada condición es una lucha interna contra enemigos invisibles y devastadores, un duelo constante por recuperar la paz perdida en el caos de la mente. ¿Cómo se puede ayudar a una persona así, ¿no? A un amigo, a un familiar que se acerca y que vemos que tiene ese síndrome? ¿Cómo ayudarlo correctamente? Primero escucharlo atentamente. Tenemos que dejar de lado nuestros prejuicios, tenemos que estar dejando de lado de repente incluso nuestra propia experiencia, porque a veces nos manejamos por nuestra experiencia personal y no nos damos cuenta que cada persona es un mundo aparte. Ponernos en su lugar en la medida en que podamos hacerlo, que es este proceso de empatía. Pero si no podemos hacerlo, si hay cosas que no entendemos, le podemos decir, ¿no? Le podemos decir incluso, te apoyo en esto, sin embargo, no sé qué decirte. Es mejor decirle a alguien, no sé qué decirte, ¿no? Y de repente te puede ayudar a buscar a alguien para que te pueda entender, para que pueda decirte las cosas que necesitas saber, que decirle cosas que realmente no le van a ayudar. Las estadísticas señalan que son las mujeres las que más ayuda buscan. En el 2023, el Ministerio de Salud registró más de 280,000 casos de depresión atendidos, de los cuales 75.5% corresponden a mujeres y el 16.5% a menores de edad, siendo la depresión y la ansiedad los diagnósticos más comunes. ¿Por qué es importante cuidar la salud mental? Bueno, es importante para poder prevenir otro tipo de malestares, digamos mayores, ¿no? E incluso malestares crónicos, emocionales. Para la psicoterapeuta Arlette Calmet, no hay una cifra real de cuántas personas transitan por este vía crucis. Solo se tiene data de aquellos que han buscado ayuda médica. Un estudio realizado por el Instituto Especializado de Salud Mental Honorio Delgado Noguchi señala que la prevalencia de depresión en Lima metropolitana es de 18.2%, en la Sierra Peruana de 16.2% y en la selva de 21.4%. Nadie está libre de batallar contra un abismo de profundidades insospechadas y destructoras. En realidad fue muy difícil para mí enterarme de que yo sufría de ansiedad, porque así como cualquier enfermedad, es como que no te das cuenta de lo que está pasando porque poco a poco va
surgiendo ciertos problemas. A mí, por ejemplo, me daba sudoración, me faltaba el aire, empezaba como que taquicardia, me subía, se me bajaba la presión, me sentía mal. Lo único que yo pensaba es que algo me va a pasar, voy a morir en este momento, algo me está pasando. Entonces eran cosas inexplicables que me pasaban en la cabeza y eso se transmitía en todo mi cuerpo. Entonces en realidad yo me sentía fatal en ese momento y yo no sabía cómo compartirlo. Lamentablemente los que sufrimos de esta enfermedad, porque es una enfermedad, no solemos pues decirle, oye, sabes que me siento mal, porque nos tienden a que no, pero es que se te va a pasar o ese tipo de cosas. Pero sí, uno de los principales cosas que me pasaron fue pues la taquicardia, que es lo que más me asustó, porque yo dije, me va a dar un paro cardíaco, me voy a poner mal, y eso fue como un factor como que dije, tengo que verme. ¿Cómo saber si padecemos o no de algún cuadro clínico? ¿Qué síntomas deben generarnos alarma y deben hacernos meditar en si es momento o no de buscar ayuda clínica? La alteración en el sueño y la alteración en el apetito son dos puntos bien importantes porque están ligados a nuestro sistema nervioso. ¿Por qué no se debe minimizar cuando alguien nos expresa, por ejemplo, que tiene un problema de ese tipo, o que se siente triste o desanimado ante un tema delicado? No debemos minimizarlas porque en realidad al minimizarlas las estamos devaluando y estamos de alguna manera haciéndole sentir a la persona que lo que está diciendo es algo erróneo, y en realidad eso no tiene que ver con eso. Cuando una persona nos cuenta sus problemas es porque esta persona ya internamente y externamente ha tratado de hacer todo lo posible por manejarse bien en las cosas. Entonces, cuando una persona nos habla de sus malestares, no pensemos de que nos está hablando al inicio, nos está hablando cuando ya internamente está tratando de llegar a un equilibrio. ¿Y qué sucede cuando lo minimizamos? Cuando lo minimizamos, hacemos de que esta persona se bloquee, no le dé importancia a lo que está sintiendo. A ello se suma que existe mucha estigmatización asociada a enfermedades mentales, lo que añade otra capa de dificultades. En muchas sociedades, la salud mental es un tema tabú y las personas que padecen estas condiciones suelen enfrentar discriminación y rechazo. Incomprensión que bajo el manto del desconocimiento cree que para salir de la depresión solo basta con cambiar de actitud. No es fácil al principio cuando te da este tipo de comportamientos en tu cuerpo, no estás como adaptándote a eso. Entonces me daban ese tipo de cosas y yo lo único que hacía era desesperarme. Entonces poco a poco tú vas al hospital porque te sientes mal. En el hospital te dicen no tienes nada, te rechazan y te devuelven para tu casa. Entonces tú misma te pones a pensar qué es lo que está pasando conmigo. En ese momento yo me sentía así. Entonces yo empezaba a decirle, mamá, me siento mal. Íbamos al hospital, me decían, no, lo tuyo es algo psicológico. Ya cuando me dijeron eso, a mí me derivaron al hospital, por ejemplo, Emilio Valdizán, que queda acá por Santa Anita. Entonces me derivaron ahí y en estos momentos, bueno, yo estoy haciendo mi tratamiento en ese lugar, pero ya es pasando el tiempo. O sea, la primera vez cuando te da la crisis, no es que reacciones y digas, no, tengo que controlarlo. Eso poco a poco tú te vas dando cuenta y tienes que controlar a tu cuerpo. O sea, no te puede ganar lo que te dice tu mente. Entonces es poco a poco, te vas dando cuenta de eso y poco a poco lo vas controlando. En nuestro país, la escasez de profesionales de la salud mental agrava aún más el problema. A pesar de la prevalencia de estos trastornos, las barreras para recibir un diagnóstico y tratamiento adecuado son abrumadoras. Según la OMS, por cada 100.000 habitantes en el Perú, solo se cuenta con 3 psiquiatras y 10 psicólogos, lo que evidencia la grave crisis que enfrentamos. En Argentina, por ejemplo, por cada 100.000 habitantes no hay 10 psicólogos, sino 223. Justamente el problema es la desinformación y la estigmatización. Y se piensa que una persona que tiene estos cuadros de ansiedad, que son muy frecuentes en estos tiempos, se debe a un problema de falta de voluntad, de problemas de actitud, y que la persona no le pone punche, porque no se sabe de qué se trata y no se sabe cómo acompañar. Cuando los cuadros de ansiedad, que tienen orígenes variados, en algunos casos puede ser por un trauma, en otros casos puede ser por la coyuntura del momento,
¿no? Una situación de la vivencia de la persona, y también puede ser un cuadro clínico que se esté presentando. El desafío es grande. La falta de tratamiento conlleva muchas veces a la muerte. La OMS estima que 300 millones de personas viven actualmente con depresión, enfermedad que ha conllevado a más de 800.000 suicidios al año, convirtiéndose en la segunda causa de muerte entre los jóvenes de 19 y 29 años. Es importante decirlo, porque lamentablemente esta enfermedad es como que si yo me lo guardo es peor para mí. Entonces es hablarlo, es decirlo, es contarlo, porque si uno se queda con todo eso, lo que hace es depresión. O sea, después de la ansiedad, de la ansiedad sigue la depresión. Entonces cuando estamos ya en la depresión es un hoyo donde es muy, muy, muy difícil de salir, ¿no? Entonces es como que ya la medicación es mucho más fuerte, todo es mucho más fuerte y peor para nosotros. Entonces eso sí es verdad que nosotros debemos de contarlo. Yo sé que es difícil a veces hablarlo y decir a las personas, no sé, a tu mamá, a tu papá, pero tenemos que hacerlo porque de alguna u otra forma ellos son las personas que nos aman y eso es lo que nos va a ayudar a nosotros. Porque si nos callamos es peor y nos vamos a deprimir muchísimo más, nos van a decir no nos comprenden, vas a estar renegando y peor eso, la enfermedad sigue avanzando y no es que se calme, ¿no? Existen salidas que necesitan masificarse. A pesar de los desafíos, hay un rayo de esperanza en forma de iniciativas y movimientos que buscan desestigmatizar la salud mental y mejorar el acceso a servicios adecuados. Centros de estudios como la Universidad San Ignacio de Loyola enfatizan el papel fundamental de la carrera de psicología en la promoción de la salud mental en todos los ámbitos sociales. A ello se suma la implementación de programas de sensibilización y educación que buscan ganar terreno y que luchan por colocar en la agenda nacional los desafíos que enfrentamos como país frente a los temas vinculados a la salud mental. El camino es largo aún.